Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción, interpretación y reproducción de textos, ya sean orales o escritas. De igual forma, estas prácticas están vinculadas en algunas actividades que nosotros realizamos en nuestra vida diaria, como son el leer, el escuchar, el hablar, el escribir, entre otras. Sabemos que estas prácticas no solo se limitan a lo que ya habíamos mencionado, que es a escuchar, a hablar, a leer y a escribir, sino que también debemos de aprender a analizar, a estudiar y a comprender los textos, ya que cada uno tiene una característica, función e inclusive una estructura diferente. Las prácticas sociales del lenguaje nos ayudan a adentrarnos más y a comprender todos estos aspectos a través del desarrollo de algunas habilidades cognitivas. Las prácticas sociales del lenguaje en los ejemplos mencionados, que son escribir, leer, eh, hablar y escuchar, es que nos brindan un lenguaje eficaz o correcto para poder saber comunicarnos o relacionarnos en los diferentes contextos, como podría ser cuando nosotros nos comunicamos con un amigo, utilizamos un lenguaje vulgar porque tenemos confianza, nos hablamos de qué onda, güey, qué onda, vato. Eh, en cambio, cuando nosotros nos comunicamos con un docente o una persona preparada, nuestro lenguaje es un lenguaje formal, como viene siendo de hola maestro, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? Nosotros, en las prácticas sociales del lenguaje nos brindan esos conocimientos o, bueno, más que nada el desarrollo de nuestro lenguaje para que sea un lenguaje eficaz. El lenguaje humano cumple una gran cantidad de funciones, pero todas ellas están agrupadas en tres categorías: el uso del lenguaje informativo, el uso del lenguaje expresivo y el uso del lenguaje directivo. El uso informativo intenta comunicar información y lo hace con ayuda de preposiciones, afirmaciones o negaciones. La información que se trata de comunicar en este primer uso puede ser verdadera o puede ser falsa. El uso informativo se usa para describir el mundo y hablar acerca de él. La ciencia hace uso frecuente de este tipo de uso del lenguaje. Después tenemos el uso expresivo. Este es en el que los niños expresan sus deseos, emociones o sentimientos, ya sea de forma verbal o no verbal. Este uso del lenguaje comienza a manifestarse desde el nacimiento, pues incluye el llanto expresivo, el apartar la vista y hacer uso de mucho lenguaje corporal, ya que esto complementa lo que los niños pequeños quieren decir, ya que no, ya que no son capaces de expresarse de forma verbal como los adultos. Por último, tenemos al lenguaje directivo. Este es usado para causar o impedir acciones, órdenes o peticiones. La información que se transmite en este último uso del lenguaje puede ser verdadera o puede ser falsa. Las preguntas también entran en esta categoría, pues al solicitar una respuesta están haciendo una petición. Como siguiente punto, hablaremos sobre el perfil de egreso y su relación con las prácticas sociales del lenguaje. Bueno, lo que se pretende aquí es que el niño tenga competencias comunicativas, las cuales son hablar, escuchar y escribir. Y todas estas competencias lingüísticas que ha ido desarrollando desde la etapa de inicio, se pretende que todas estas habilidades lingüísticas la pase a competencias comunicativas en la escuela, en donde pueda expresar sentimientos, poder comunicar ideas, ser crítico de manera oral y escrita. Como bien sabemos, la comunicación es la capacidad de realizar las conductas intencionadas y significativas, las cuales son capaces de interactuar con otras ajenas. Se da un acto comunicativo o cualquier cosa dirigida hacia un receptor y que se puede interpretar y actuar en consecuencia. La necesidad de comunicarse se observa en el desarrollo del niño, que durante el primer año y medio muestra una actividad social y comunicativa, la cual se inicia en el desarrollo y en el seno de la familia. Por lo tanto, irá otorgando significado a las personas significantes, claro. Si este proceso no se realiza durante esta etapa de la vida,
o no se instala otro sistema de comunicación, el cual le puede permitir un acceso al niño a la interacción socioafectiva, el niño o la niña se verá muy mermado en tanto a lo que son sus posibilidades de mediación como la cultura, a través de la cual desarrolla las estructuras mentales en un sentido más amplio. Los teóricos de la información, la comunicación, es la comunicación a través de un canal o un mensaje entre el emisor y el receptor, que poseen en común un código necesario para la transmisión del mensaje. Los elementos que conforman la comunicación son, como primer punto está el emisor, que es el productor del mensaje realizando lo que es la función de codificación de acuerdo con un código determinado. El segundo es el receptor, que es el destinatario o la persona a la cual recibe la transmisión y realiza la función de codificar, debiendo conocer el código. Como tercer punto es el mensaje, que es la información que pasa del emisor hacia el receptor a través de un canal. El cuarto punto es el canal, que es la vía por la cual escribe el mensaje. Y como quinto es el código, que es el conjunto de signos que se combinan mediante reglas conocidas tanto por el emisor como el receptor. Como último punto está el contexto, que es la situación en donde se encuentra el receptor y el emisor, lo cual permite interpretar correctamente el mensaje. El lenguaje lo definimos como un medio de comunicación formado por un sistema de signos arbitrarios, pueden ser codificados, los cuales permiten representar la realidad. Cada signo está conformado por un significante y un significado. Este sistema debe estar socialmente implantado y solo a través de la interacción social se aprende. El lenguaje, por lo tanto, es una función mental que permite al hombre comunicarse con sus semejantes. El autor Rondal dice que el desarrollo del lenguaje no se circunscribe al reconocimiento y producción del reconocimiento de la lengua. Tampoco es al combinarlos, ni al organizar lo que son las frases, según lo que es este autor. Según el desarrollo de la imagen, está igualmente ligado a lo que es el aprendizaje de la comunicación, cuando aparecen lo que son las primeras palabras al inicio del segundo año. Han sido 3 precedidas de numerosos episodios de comunicación que se producen en el niño y su entorno. Por lo tanto, la interacción con los demás es condición indispensable. Los componentes del lenguaje verbal son varios y están agrupados según las reglas, los cuales son los fonemas, los elementos sonoros, que se agrupan formando sílabas y a su vez forman las palabras. El siguiente punto es el léxico morfológico, que son signos lingüísticos que distinguen entre lexema y morfemas. Como tercer punto está lo que son los componentes sintácticos, que son combinaciones de palabras, las cuales forman oraciones. Otro punto es el componente semántico, el cual se refiere a los significados de las palabras. Otro punto es el componente pragmático, que es la adaptación de lo que es la comunicación oral a las circunstancias de lo que son ambientales y sociales. Ahora sí, bien, entrando a lo que es una pequeña introducción ya dada, vamos a entrar a lo que es de lleno el tema. Los modelos forman parte de un campo formativo que pretende que el alumno desarrolle una cabalidad. Quiere decir que las capacidades de lectura y de escritura se transforman en un usuario pleno para lo que es la cultura escrita, pero para ello la enseñanza de la lengua ha de seguir 3 rutas. La primera es la producción conceptualizada del lenguaje. Esto es que la interacción oral y escrita siempre debe estar por personalidades, destinatarios y tipos de textos específicos. La segunda se refiere al aprendizaje de diferentes modalidades de leer, como son leer, escribir, así como son el interpretar los textos. Y el tercer punto es el de que debe de abarcar un análisis lingüístico. Pues bien, estas 3 rutas influyen en lo que es la noción de la práctica social del lenguaje, las cuales constituyen los contenidos de aprendizaje, y de ahí que dichas prácticas sean lo que se espera que los alumnos quieren para aprender. Se asume que está en juego lo que son los lectores y escritores, así como los que les interesa leer y escribir. El trabajo escolar con las prácticas sociales de lenguaje
pues dan a entender que este campo formativo pretende que el alumno desarrolle lo que son sus capacidades lectoras y escritoras. De igual manera, como mencioné anteriormente, estas prácticas sociales del lenguaje influyen, ya que tanto lo que es el trabajo escolar y las prácticas sociales del lenguaje deben de culminar con lo que son una producción de algún texto, algo material, gráfico, alguna situación de lo que es comunicación. Un ejemplo de ello es cuando el niño vive es cuando empieza lo que es escribir, y posteriormente esa misma lectura la da a conocer, puede ser de manera oral, junto con sus compañeros o con el maestro. Ahí está haciendo uso de lo que son la lengua oral y escrita. Un objetivo prioritario es el dominio del lenguaje escrito. Para el alumno, pues requiere de tiempo para que le dé un uso de revisión y una retroalimentación de situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronta sus saberes previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura y escritura y lo que son la presentación oral se le plantean. Por una parte, el alumno debe comprender que los textos no tienen una interpretación única y escrita, tampoco pueden interpretar y escribirse de cualquier manera. Por otra parte, aprenderá que con el tiempo y con la ayuda del docente va a regular lo que son sus emociones e interpretaciones en el de lo que es la escritura, para valorar que el intercambio de ideas le va a permitir que pueda tener una mayor objetividad en lo que es la escritura. De igual manera va a entender lo que son diferentes puntos de vista y a recuperar aquello pues que vale la pena. Así como un ejemplo de ello es cuando el niño puede lo que es confirmar, modificar o transformar lo que son sus hipótesis con base a lo que es información que el texto le está proporcionando. En tanto lo que es la lengua materna y la literatura, deben ofrecer a los alumnos una educación, múltiples oportunidades para utilizar, conocer y utilizar el lenguaje oral y escrito. Son situaciones reales de aprendizaje, son situaciones reales de comunicación, pues las experiencias escolares y extraescolares de niños deben aportar al desarrollo de sus conocimientos comunicativos y discursivos, a tanto como lingüísticos. Un ejemplo de esto es que el estudio de la asignatura de igual manera debe centrarse en que los alumnos logren o aprendan a comunicarse eficientemente y a construir conocimientos mediante lo que es la producción, comprensión y el uso de diversos textos orales y escritos, empleando para ello lo que son las nociones gramaticales y propias del español que garantizan la coherencia y cohesión. Asimismo, debe promover el conocimiento de los géneros informativos y literarios para propiciar que la comprensión de la función estética de la lengua pues se dé lo que es un conocimiento de distintas manifestaciones culturales de lo que son el país y el mundo, así como lo que es el análisis de las situaciones y acciones de los comportamientos que son de los comportamientos humanos. Otro punto que igual debe resaltar en lo que son modelos es que el alumno debe de reconocer que participar en prácticas sociales relevantes, ¿no? Lo que es la lengua, para construir lo que son sus aprendizajes esperados, los cuales usarán en su vida escolar y extraescolar. De igual manera, como otro punto a destacar sería lo que es el uso del lenguaje para organizar el pensamiento y el discurso, para que de esa manera se pueda analizar y resolver problemas personales y sociales de la vida cotidiana. Otro punto a destacar es el de disfrutar, debe disfrutar más que nada lo que es leer y escribir, ¿no? Ya que como es una guía de autoconocimiento, la comprensión de puntos de vista distintos de lo que son el propio debe ser muy importante, pues el alumno debe de reconocer que forma parte de una comunidad tanto cultural y diversa, así como dinámica. Igual reconocer que el papel del lenguaje y la construcción de los valores culturales es de suma importancia. Así como otro punto a destacar es que el alumno debe de fomentar y desarrollar una actitud analítica, así como responsable ante los problemas que afectan a lo que es al mundo. En este caso, el alumno puede investigar en donde son bibliotecas, elementos de investigación, en análisis, en evaluaciones, en registro de información, de igual manera en una comunicación cuando habla con otra persona, puede ser leyendo, y así una infinidad, ¿no? Puede ser periódicos de igual manera, revistas, medios digitales, etc. Varias infinidad de medios donde el niño puede investigar. Y
y de esa manera puede darse el tiempo de conocer un poco de eso, ¿no? La lengua escrita y oral. Como punto final, se fundamenta lo que son los aportes y el proceso de adquisición del lenguaje, de la lengua, perdón, en tanto a lo que son la lengua oral y escrita, de lo que son la psicolingüística, la sociolingüística y la sociología constructivista. Las prácticas sociales del lenguaje se apoyan de los contenidos de aprendizaje, lo cual supone que los textos orales y escritos, por lo tanto, no son neutros, pues su producción e interpretación se realizan con alguna finalidad. Por lo tanto, el lenguaje se concibe como una actividad o un sistema de práctica social, cultural y escrita. Parte de la idea de que el lenguaje se apropia de lo que es la interacción social y pues participando en las prácticas de interacción oral, escritura y socialmente son valiosas. Existen muchos planteamientos que se hacen en función de optimizar el aprendizaje. Estos derivados a lo largo de la historia de la educación. Como bien, las prácticas sociales del lenguaje son pautas o interacciones que se hacen a lo largo de la vida. Además de ser una interpretación de textos, ya sea de manera oral o escrita. Y para que todo esto se pueda cumplir, existen prácticas de enseñanza que van a ayudar a favorecer la construcción de usuarios plenos en la enseñanza del lenguaje, como lo es que el alumno y el maestro se adecúen a los contextos que se encuentren, aclarar dudas de que los alumnos tengan en su momento a la hora de la clase, darle retos a los alumnos que ellos vayan pudiendo resolver. De igual manera hacer que los usuarios o los alumnos vayan participando de manera activa a la hora de la clase. Y como bien, el último punto sería darles motivación y que ellos mismos vayan construyendo sus propios conocimientos a lo largo de la vida escolar. Como ya sabemos, las prácticas sociales del lenguaje son muy importantes y vitales dentro de nuestra vida cotidiana. Las utilizamos muchas veces sin darnos cuenta, la verdad, y porque no estamos acostumbrados a investigar, a leer, de qué se trata. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana que no sabemos qué nombre lleva, ¿no? Entonces, el día de hoy les vengo a hablar sobre las prácticas sociales del lenguaje, pero en la educación primaria. Nos preguntaremos, primero que nada, ¿cómo se enseña, no? La verdad es que las prácticas sociales del lenguaje en la educación primaria tienen como meta que los niños sean más, interactúen más con el medio que los rodea, ¿no? No solo que aprendan cosas que les sirvan, tal vez para desarrollarse en una profesión o algo por el estilo, ¿no? Sino también, tienen que adquirir elementos que les sirvan para vivir día a día. Recordamos que la finalidad de la escuela es formar ciudadanos con valores, que sepan respetar reglas, que sepan comportarse y lo más esencial, que sepan vivir en sociedad, porque no tendría ningún propósito ir a la escuela y solo estar aprendiendo contenidos de historia, de literatura, de matemáticas, si esos conocimientos no los vamos a aplicar en la vida diaria. Entonces, las prácticas sociales del lenguaje a eso se enfocan, a crear en el niño ambientes de aprendizaje buenos y que para poderse comunicar, que es lo más esencial que vemos. Estamos en el curso de lenguaje y comunicación en educación primaria. Entonces, el propósito de esta unidad es de que sepamos como docentes
¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje y cómo hay que enseñarlos a los niños? La verdad es que para enseñarlo es... ¿Por qué digo que es fácil enseñarlo? Porque la verdad no tiene mucha ciencia, ya que las prácticas sociales del lenguaje las vamos a utilizar no solo dentro de la escuela, sino también fuera de ella. Y lo podemos usar en diversos contextos. Pero lo principal de esto es saber enseñar a los niños la escritura, o sea, el lenguaje oral y escrito. ¿El lenguaje oral en qué consiste? Bueno, de hecho el lenguaje oral es muy fácil porque es el que estoy utilizando ahorita para comunicarme con ustedes. Son todas esas acciones que realizamos y hacemos uso del lenguaje. O sea, más que nada del habla. Cuando, no sé, estamos escuchando la radio, vemos la televisión o salimos a algún evento que haya afuera en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, ¿no? Incluso si vamos al circo, o sea, hay muchas acciones de la vida cotidiana que son el lenguaje oral. Ahora, el lenguaje escrito, pues son más todas aquellas cosas que, o sea, ya sean anuncios, textos literarios, como son los cuentos, los trabalenguas, las adivinanzas, refranes, todo eso, todo lo incluye, hasta ver el periódico. Y fíjense, una acción muy simple que nosotros hacemos, como podría ser el estar platicando con, no sé, con nuestra mamá, con nuestro papá, el estar haciendo eso, estamos haciendo uso de las prácticas sociales del lenguaje y tal vez digamos que sin necesidad de ir a la escuela podríamos aprenderlo, claro que sí, pero algo muy importante es que dentro de todo esto nos podemos centrar en un concepto que es la alfabetización. ¿Y qué es la alfabetización? Pues es adquirir las habilidades de leer y escribir. Y pues si estamos en un hogar donde pues tal vez nuestros padres no saben leer ni escribir, entonces ¿cómo le vamos a enseñar eso a nuestros hijos? Bueno, por eso es importante que asistan a la escuela. Y algunas recomendaciones que que les haré a los docentes para agilizar la enseñanza de las prácticas sociales del lenguaje son que no saturar al alumno con mucho contenido de textos. Creo que es lo peor que podemos hacer al estar enseñando algo que es muy cotidiano. Muchas veces los docentes nos centramos en hacer que el niño aprenda el concepto, que se memorice tal vez el concepto y todo eso, ¿no? Pero no es lo ideal. Lo ideal sería que hagamos ejemplos, que no solo con que le leamos el concepto de las prácticas sociales del lenguaje y allí se queden, no, sino que también hagamos ejemplos, que le digamos, bueno, las prácticas sociales del lenguaje, no, y tal vez no le digamos tal cual sea el concepto, porque de hecho en la educación primaria, no viene tal cual que tú le digas al niño, las prácticas sociales del lenguaje son esto, ¿no? Sino que las prácticas sociales del lenguaje se van a reflejar cuando nosotros le enseñemos a leer, a escribir, a valorar los cuentos, los libros, y que de igual manera aprendan a convivir en sociedad, ¿no? Que ahora pues igual y ya agregaron nuevas asignaturas al plan y programa de estudio, donde dentro, como nos podemos fijar,
dentro de esas asignaturas, como que no hay ninguna práctica social del lenguaje, ¿no? O sea, podemos irnos con la finta de que pues necesariamente tienen que ser ciertas prácticas sociales del lenguaje y no, la verdad es que no. Hay muchas y como les dije anteriormente, las utilizamos para todo. Igual al estar enseñando, nosotros como docentes, estamos haciendo uso de una práctica social del lenguaje. Y es que estamos usando el lenguaje oral para transmitirle eso a nuestros alumnos, ¿sí? Como sabemos, las prácticas sociales del lenguaje no son las mismas que desde hace mucho tiempo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, hace años hablaba o se decía una palabra de alguna manera, ¿no? Y pues ahora ya, tal vez ya cambió. De igual manera hay muchas personas que de antes hacían una mala pronunciación de alguna palabra y actualmente pues igual y han agregado muchas palabras a nuestro vocabulario, los cuales igual podemos compartir con nuestros alumnos, con nuestra familia, con todos, ¿no? Entonces por eso igual se dice que son históricas, porque pues no nos quedamos con lo mismo. Como sabemos, la tecnología ha avanzado muchísimo y cada vez han habido más y más nuevas, a veces salen nuevos productos o nuevas cosas que a veces le ponen algún nombre, ¿no? Tal vez extraño para nosotros, pero conforme va avanzando el tiempo ya nos adaptamos a ese nombre y por eso es que les digo que, o sea, son históricas porque van cambiando. Y de igual manera, se transmiten de generación en generación, porque, o sea, se relaciona con lo que son históricas, porque igual, hay palabras que tal vez usan nuestros padres, o, sí, hay palabras que usan específicamente para referirse a una cosa, pero pues otra persona lo puede conocer con otro nombre, ¿no? Y alguna otra estrategia, como les mencionaba antes, aparte de dar los ejemplos, es decirle a los alumnos que lo pongan en práctica, no que se estanque allá ese conocimiento que ya tienen, sino que salgan y lo apliquen, no sé, y se den cuenta que están haciendo uso de ello, ¿no? De hecho, como sabemos, dentro de la educación primaria, y de hecho desde muy pequeños nos inculcan a hablar. Lo único que no nos inculcan es la lectura, que varios de nosotros pues no estamos acostumbrados a hacer realmente, no nos sentamos a leer que 30 minutos al día, que no nos cuesta ni nos lleva demasiado tiempo leer sobre algún tema de nuestro interés, no tiene que ser específicamente de la escuela, ¿no? Entonces, igual buscamos que los niños se interesen por la lectura, se interesen y no solo que lean, sino que también tengan una buena comprensión lectora. Recordemos que sabemos que una frase muy célebre, podríamos decirse, es: la práctica hace al maestro. Y si a la escuela vamos a transmitir esos conocimientos a nuestros... Y como les estaba mencionando, si estamos aprendiendo algo nuevo y no lo ponemos en práctica, no se nos va a quedar. Entonces, estas serían las estrategias que en lo personal creería que los docentes deberían utilizar para la enseñanza de estas prácticas sociales del lenguaje. Y no hay que verlo como una carga, sino como algo normal que se le tenía que enseñar a los niños, ¿no? Y que hay que inculcarlo mucho el leer y escribir, que es lo más importante. Y de hecho, esto les va a servir en la vida cotidiana. Y muchos de los contenidos que se abarcan en
en lenguaje y comunicación que parecen ser que no nos servirán de nada, la verdad van a ser de mucha utilidad. Más porque se involucra el lenguaje, que es la verdad una habilidad que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hacemos uso del lenguaje en muchas ocasiones y la verdad nos sirve para muchas cosas. La verdad en específico nos serviría para comunicarnos con los demás, porque pensemos, si no sabemos comunicarnos con los demás, ¿cómo vamos a saber tal vez lo que siente la otra persona o lo que opina sobre un tema? Entonces es muy importante. Y si a la escuela vamos a transmitirle estos conocimientos a nuestros alumnos, pues hay que dejarles en claro que también es de vital importancia que ellos lo transmitan a los demás, que no se estanquen con ese conocimiento, porque si no, de alguna u otra manera ya se les olvida al pasar el tiempo. Es como a nosotros también nos pasa que si algo no ponemos en práctica, si estamos aprendiendo algo, pero no los ponemos